En la oscuridad siempre me da su amor. Bueno es Dios. Check, check. Buenas tardes, buenas tardes. Dios me le bendiga mucho. Buenas tardes. Bienvenidos a la hora feliz. Yo soy tu hermano en Cristo, Josué Besaleel Ceballo, por la misericordia del Señor, compartiendo contigo en este día. Muy contento, muy agradecido por esta oportunidad que el Señor nos concede nuevamente de estar junto a usted, de estar, ¿verdad?, reunidos para compartir un episodio, un intercambio, un debate que yo espero, ese es mi deseo, esa es mi oración, de que este debate sea de bendición para todo aquel que escucha, todo aquel que nos ve. Estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, y también en nuestro canal de YouTube y a través de las frecuencias de Radio Ven, Voz Evangélica Nacional. Dios me le bendiga muchísimo a todos mis hermanos aquí en la República Dominicana, en cualquier lugar del mundo donde esté recibiendo esta señal. Y como siempre, nos encomendamos al Dios Todopoderoso para que Él nos conceda un programa que sea útil, un programa que sea bueno, un programa que edifique. La pregunta que tenemos es la siguiente. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien, yo no sé si usted en algún momento de su vida cristiana ha escuchado a alguien decir, Dios me dijo. Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo lo otro. ¿Alguna vez usted lo ha escuchado? ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien decir esa frase? ¿Alguna vez usted ha usado esa frase? Dios me dijo, Dios me dijo. Y yo estaba orando y Dios me dijo. Y yo estaba en la cama y Dios me dijo. Y yo estaba caminando y oí una voz que me dijo. La pregunta es si usted cree en esos Dios me dijo. Y si usted cree, yo quiero que usted me diga, ¿cómo usted sabe que de verdad fue Dios? ¿Cómo saber si de verdad fue Dios que habló? 786-961-8926, esa es la línea telefónica, ese es el número que estaremos utilizando en el día de hoy, así que prepárese para compartir con nosotros, prepárese para decirnos lo que piensa sobre la pregunta en el día de hoy. Dios me dijo, ¿real o falso? ¿Cómo saber que Dios te dijo? ¿Cómo saber si es verdad que Dios habló? Así que prepárate para compartir con nosotros. Quiero enviar un saludo desde ya a Mercedes Sánchez Jiménez en nuestra sintonía. Dios bendiga, hermana Mercedes. Gracias por estar con nosotros. Y ya comenzamos a recibir opiniones de ustedes. Les animo, les motivo a que no lo dejen para último. Llámenme ahora, escríbanme ahora. Déjeme saber su opinión ahora y así podemos todos ser edificados con tiempo. 786-961-8926. Hábleme de Dios me dijo. ¿Qué usted opina? ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que es real que Dios está hablando? ¿Qué opinión le merece el uso de esa frase? No solamente el uso de esa frase, quienes usan esa frase con frecuencia. Hora feliz, iniciamos la recepción de opiniones. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Hay que tener mucho cuidado con que Dios me dijo. Como usted le dice la pregunta, esa frase yo siempre no, que Dios me dijo tal o cual cosa y me dijo que te dijera. O sea, no es que me lo dice a mí, sino que he oído diciendo eso a otra persona. Que Dios me dijo que este va a ser tu esposo o tu esposa, o qué sé yo qué, o qué sé yo cuánto. Mucho cuidado, a veces son cosas, ¿cómo te explico? Sentimiento, pensamiento de uno, y uno cree que Dios les dijo. Sabrá Dios quién le ha dicho que diga tal cosa. Y dice Dios me dijo. Nunca le he dicho a nadie que Dios me dijo, porque si Dios no me dice, yo no tengo que decir que Dios me dijo. Hay mucho invento del enemigo. Señor reprenda. Esa es mi humilde opinión. Buenas noches. Dios me le bendiga mucho, hermana. Dios me le bendiga más. Dios me le bendiga, cielo, por estar en nuestra sintonía, compartiendo con nosotros. Dios me le bendiga mucho. Espérese que se fue ahí el cable. Dios me le bendiga mucho, Sierva. Gracias por estar con nosotros. 786-961-8926. Y yo me metí con Dios en una cueva y oí que Dios me dijo, mi siervo, viene Jipeta, viene, yo no sé. 786-961-8926. En el día de hoy. Anímese, participe, explíqueme cómo usted reacciona, cómo usted se siente cuando alguien le dice Dios me dijo. Y si usted alguna vez ha sentido que Dios le dijo algo, pues llámeme, no se quede con eso, llámeme, avíseme, déjeme saber su punto de vista. Allá en La Romana quiero enviar un saludo a Julio. ¿Cómo fue? Espérate, Julio, no te me desesperes. A Julio Sánchez, Dios me le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en la hora feliz. 786-961-8926.
nosotros cuestionamos y usted me deja saber lo que piensa al respecto en este programa La Hora Feliz. Josué Bezalel Ceballos contigo desde la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, compartiendo contigo en este día. Anímate a participar, 786, déjame apagar esto para que no suene tanto. Ahí está, listo, ya resolví esto. Hora Feliz, buenas tardes. Dios bendiga, varón. Buenas tardes, Dios bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Josué. Siempre activo la ruta B, Josué. Gracias. Y todo el que está, Josué. todo el que está ahí contigo escucha La Hora Feliz. Sí, claro que sí, siempre la ruta B todo el tiempo. Ah, pues dámele un saludo a todos, Así, todos los pasajeros. amén. A ver, no hay ni uno. Ah, Estoy solo. Pero, Josué, hay que saber tres cosas siempre cuando tú vas a saber que Dios te habló. En primer lugar, Dios te habla a través de la palabra. Nunca te va a presentar de su mandamiento. En segundo lugar, Dios te habla a un personal, quedarse callado y para hablarle. No te estás seguro que fue Dios que te habló. No fue tú que te pusiste a inventar, ni hacer cosas que no debes hacer. Usted sabe, eso es así. Entonces, ¿tú crees que de verdad Dios le está hablando a todo el mundo ahora en estos días? Claro, porque Dios me ha hablado, a mí Dios me ha hablado, a mí Dios me ha hablado. ¿Cómo Dios te Claro que sí. explica? Y yo hablo a través de su palabra. Él dice que a través de su naturaleza, Él te habla. Okay, ¿Entiendes? Entonces, eso no. pero yo te digo, cuando te habla de que Dios me dijo, ¿tú no has escuchado a nadie decir eso? No, es que sí, yo he escuchado gente diciendo eso, pero muchas veces son gente que ni tienen testimonio, ni se guarda, y viven hablando mentiras y son hasta ladrones. ¿Qué es lo que es una gente que Dios le dijo así? Dios me le bendiga. Muy bien. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. En el día de hoy cuestionamos. Usted me deja saber su punto de vista y yo con mucho gusto tomo su opinión. Con mucho gusto, ¿verdad? Recibimos su punto de vista. 786-961-8926. Esta es la hora feliz y con mucho gusto estamos acá, ¿verdad? Preparándonos para este debate. Anímese en el día de hoy. Buenas tardes. Dios se le bendiga a todos en esta tarde. Amén. Mi opinión es la siguiente, de acuerdo al tema que se está debatiendo. ¿Cómo saber cuando Dios es quien habla o cuando Dios le dice algo? Déjeme decirle que todo ser humano conoce la voz de la persona con quien habla. Si en su casa hay varias personas, cualquiera puede hablar donde sea y usted lo conoce por la voz. Si usted no conoce la voz de Dios, usted no es cristiano, usted no ha conocido a Dios. Usted tiene que saber cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla. Por eso es que la Biblia dice que debemos escudriñar los espíritus. En una ocasión Dios me dijo a mí, personalmente me dijo, que iba a temblar la tierra aquí en San Juan de la Maguana. Y cuando yo lo dije en la iglesia, lo pusieron en tela de duda. Es decir, muchos no creyeron. Y como a las 2 horas de yo decirle, tembló la tierra. Entonces muchos creyeron cuando lo vieron. Es que muchas veces nosotros como cristianos somos incrédulos. Nos gusta creer cuando decimos Dios me dijo, pero muchas veces creemos cualquier cosa, menos la voz de Dios y mucho menos los hermanos. Hay que ser cuidadosos. Dios habla todavía, ¿me entiende? Si usted no conoce a Dios y Dios tampoco le habla a usted, son sus problemas, pero Dios habla. Y yo puedo decir, Dios me dijo, porque yo conozco la voz de Dios. Amén, Dios le bendiga. Dios me le bendiga mucho, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía. Pero ¿cuál fue el punto? ¿Cuál fue la edificación de decir, va a temblar la tierra y tembló la tierra? ¿Cuál fue el propósito de esa palabra? Dios bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Dice Margarita Flor, dice, si son cosas materiales, yo no creo que Dios me dijo. Reina Tapia me escribe diciendo que Dios no habla con todo el mundo. Joanny Lugo por el Facebook también dice, Dios sabe haciéndole habla, no habla con todos los cristianos. Hay que tener cuidado con decir Dios me dijo. Gracias por estar en nuestra sintonía. 786, así mismo fue que le escribió nuestra hermana Joanny. Entonces, si puede escribirlo más claro, yo con mucho gusto, porque no entendí la verdad. Mercedes Sánchez dice, el mismo Samuel no conocía la voz de Dios porque no estaba sintonizado con la palabra de él. 786-961-8926. Josué Bezalel Ceballos, en el día de hoy quisiera
¿verdad? Con tu ayuda, poder entender, poder, ¿verdad? Saber y conocer lo que piensa la gente sobre esta frase muy popular, Dios me dijo, y estaba yo sentado debajo de una mata de mango y Dios me dijo, ve, dile al varón que te preste 5,000. Anímese 786-961-8926 desde Los Frailes en Santo Domingo. Dice, yo creo que esa frase no debe usarse a la ligera. Creo que la usan para aparentar peso en lo que van a decir. Y como la palabra de Dios es absoluta, deberían decir, me parece que Dios me dijo, aunque parezca duda. Me parece que Dios me dijo. ¿Usted qué cree? Déjeme saber lo que usted opina en el día de hoy. 786-961-8926. Elena Ferrán me escribe, dice, en estos últimos tiempos oigo decir mucho esa frase, Dios me dijo, debemos de pedir a Dios que nos dé sabiduría espiritual y discernimiento para saber cuándo es de parte de Dios o es algo emocional. Muchas personas quieren tener fama y comienzan a decir cosas que Dios no dijo, al igual que los falsos profetas. Debemos tener mucho cuidado cuando se dice que Dios dijo sin ni siquiera Dios haber hablado. Gracias por estar en nuestra sintonía. Saludo a los hermanos que están conmigo, que me están escuchando a través de las frecuencias de Radio Ven, Voz Evangélica Nacional en la República Dominicana. Dios te manda a decir que Dios está contigo, que no temas, Dios está contigo. Así que yo te sé una palabra de poder, una rema, Dios está contigo. 786-961-8926. Anímese y participe. Llámeme 786-961-8926 directo o vía WhatsApp, como le sea más fácil. Buenas tardes. Dios te bendiga, Josué Besaleel Ceballos. Ese es un tema viejo, desde antes de yo nacer. Dios me habló y Dios me dijo. Bueno, si Dios te dijo, te lo dijo a ti. Pero si Dios te lo dijo a ti para que me lo diga a mí, ¿quién soy yo para que Dios no me lo diga a mí también? Isaías, Dios le dijo a Isaías, ve, dile a Ezequías que ordene su casa que va a morir. Ezequías le creyó, porque Isaías es Isaías, Isaías era Isaías, y se le creía. Pero en la profecía lo que dice, Dios me habló, Dios me dijo de ahora, yo no creo mucho, ¿no? El siervo no está de acuerdo con esa frase. ¿Usted qué dice? 786-961-8926. Saludo para Ariel, de parte de Omix con nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Dios no le habla a todo el mundo, dice, pero con mucha frecuencia, mucha gente alega, mucha gente dice, mucha gente, ¿verdad? Se te acerca y te dice, mira, varón, Dios me dijo que te dijera que eso no es de él, que eso no viene de él. ¿Y qué es? No, yo no sé, pero lo que sea que tú estás pensando, Dios me dijo que no te meten en eso. Realmente Dios le dijo, es correcto. ¿Cómo saber? Si alguien sabe, si alguien puede aclararme y que me diga su opinión, ¿cómo saber cuando realmente es Dios y cuando no es Dios que está hablando? 786-961-8926, la hora feliz cuestionando y usted me deja saber lo que opina con mucho gusto. Dice Franco Antonio. Me escribe Franco Antonio Martínez, dice, hay que ver qué Dios fue el que habló. Hay que ver qué Dios fue que habló. Parece que puede que haya más de uno que también esté hablando. María Batista dice, yo pienso que Dios no le habla a nadie, que Dios no le dice nada, pienso que Dios no le dice nada a nadie, pero Dios le pone en la mente a uno que haga algo por alguien y uno así lo hace. María entiende que Dios pone en el corazón de uno algo y entonces no es que Él te dijo, fue que Él puso en tu corazón que hicieras algo. Así habla, así dice María Batista. Hora feliz, anímese, participe. Déjeme saber lo que opina sobre este tema. Buenas tardes. Dios te bendiga, Josué. Te habla Jacqueline desde La Romana. Hola, Jacqueline. Yo he escuchado mucho eso que Dios me dijo, pero en mi pensar, si Dios me habla, ¿sabes cuándo? A través del Espíritu Santo, cuando me corrige, cuando hago cosas que al Señor no le agradan. Cuando leo su palabra,
siento que el Señor me habla. Yo soy honestamente muy dudosa de esas personas, predicadores, pastores, que le gustan decir, Dios me dijo. No ando creyendo mucho eso, pero yo sí siento que el Espíritu Santo a mi vida me ha hablado cuando me está corrigiendo, cuando me está consolando. Por su palabra. Dios te bendiga mucho, es mi opinión. Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por dejarnos saber lo que piensa. Dice la sierva que ella es medio incrédula con eso. ¿Y usted es incrédulo o usted cree cuando están diciendo Dios me dijo tal cosa? Dice por acá, recordemos que hasta el mismo Satanás habla. Tavo me escribe diciendo que hay que tener cuidado con la palabra Dios me dijo. Primera de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pero aquí, Tavo, no estamos hablando de que fue un espíritu que me dijo, no, la gente dice, Dios mismo le dijo. Oiga bien, no es que me está diciendo que el Espíritu Santo, no, es Dios. Esa es la frase que yo no sé si usted la ha escuchado, tal vez, que dice la gente, Dios me dijo, Dios le dijo. Giovanni Augusto, en este tiempo la mayoría de las personas que dicen Dios me dijo, estoy seguro que Dios no le dijo nada. El hermano Giovanni es incrédulo en eso. Él dice que él cree que Dios no le dijo nada. Yo personalmente sé cuando Dios me habla y soy muy cuidadoso con quien me dé un mensaje de Dios. Así opina mi hermano Giovanni Augusto, compartiendo con nosotros desde Nueva York. 786-961-8926. Usted que dice, ¿cómo saber que fue Dios que le habló? Dios me dijo que Minerva será tu esposa. Esa es una también. Sí, Minerva. Pero Minerva es casada. Ah, es otra Minerva, no esa. 786-961-8926. Buenas tardes. Josué Ceballos, Dios te bendiga, el pastor Edward Herrera de la ciudad de La Romana. Bienvenido, pastor. Estamos viviendo en un tiempo difícil, tiempo de apostasía, tiempo de incredulidad. La iglesia está siendo cuestionada por tantas personas que usan los púlpitos para eh, hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Sí creemos fielmente de que Dios habla, porque en la Biblia hay ejemplos de que Dios le habló a muchos de sus hijos, incluso cuando Noé construye el arca, porque Dios habló y trató con él. De lo contrario, no hubiese pasado. Cuando Dios llama a Samuel, también es una evidencia de que Dios habla y él lo hace cuando él quiera, como él quiera y con quien él quiera. Ahora bien, se ha relajado, se ha relajado la frase, el Dios me dijo, y muchas personas utilizan esto para extorsionar, para manipular. Y eso es lo que ha aumentado la incredulidad de mucha gente. Hay muchas veces de que Dios real y efectivamente con una persona, trata directamente con una persona y esto obviamente se va a evidenciar por el fruto de esa persona. Hay gente muy seria con la que Dios está tratando y está hablando. Y cuando usted lo analiza, cuando usted ve el fruto de esa persona, sabe y entiende, y el Espíritu Santo también le da la revelación o el discernimiento de que esa persona está hablando de parte de Dios. Dios le bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Pero ahora se me ocurre, siendo esto un tema tan delicado, según lo que usted me ha llamado, según la gente que me ha llamado, siendo esto un tema tan delicado, ¿usted no cree como que al que dice Dios me dijo deberían de ponerlo en disciplina? Porque eso es una cosa peligrosa, que usted esté relajando con eso. Entonces, usted escuchaba a alguien que lo pusieron en disciplina porque dijo que Dios le dijo. Yo no sé, pero eso hay que analizarlo. 786-961-8926. Déjeme saber su punto de vista y con mucho gusto saco su llamada. Javier Terrero dice que Dios siempre habla por medio de su palabra. Cada día tenemos un mensaje nuevo. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Josué. Dios me le bendiga, varón. ¿De dónde usted me llama? Yo estoy aquí, están siendo Adelante, hermano. llama pentecostal. Esto
Gracias, varón. Dios me le bendiga mucho. Dice, 53 años que tengo en el Evangelio. Yo no he escuchado tanto. Una sola vez, algo que tuvo que ver con ayuno y oración. Pero hay gente que son muy dichosas, interesantes, ¿verdad? Hay gente que sí, tienen el número directo de Dios y Dios los llama a ellos directamente. 786-961-8926. ¿Usted cree que deberían de poner en disciplina al que use esa frase? Buenas tardes. Dios me le bendiga, varón. Si baja el radio porque se oye mucho ruido atrás de usted. Bueno, pues ahí donde usted está muy fuerte el sonido atrás. Pero deme su opinión, dígame a ver. Esta palabra no conoce mucho Déjalo así, manito, que no te puede escuchar bien porque hay mucha gente atrás de ti. 786-961-8926. Si te mueves a otro lugar más tranquilo, tal vez pueda sacar entera tu llamada. Anímate, participa. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me... Bendiciones. Dios te bendiga. Amén. ¿De dónde me llamas, hermano? Santo Domingo. Adelante, cuéntame. ¿Dios te dijo algo? Miren, en estos tiempos solamente Dios habla a través de su palabra. Ya más nadie Dios le habla de que con voz audible, de que Dios me dijo, no. 66 libros tiene la Biblia. A través de esos 66 libros, ahí Dios te habla. Pero oye, la iglesia está orando y le ofrecen un templo, le ofrecen un solar y el pastor no sabe si lo compra o no lo compra, si coge el dinero prestado, si no, y se mete en oración, se meten 4 días en oración, la iglesia entera orando, pidiéndole dirección a Dios de si compran ese local o no, porque tú sabes, es una decisión importante. Entonces de repente un hermano llega, se para en medio de la congregación y dijo, Dios me dijo que sí, pastor, que le dé para allá. ¿Tú no crees que Dios puede No, hablar no, así? no. No, yo a este hermano lo saco ahí inmediatamente. Tú lo sacas. Lo saco de la reunión, sí, porque es que no. Dios habla a través de su palabra solamente. Dios te, Ya en estos tiempos no habla a nadie con Dios con voz audible, a nadie. Dios te bendiga mucho, hermano. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. En una ocasión, el profeta, ¿cómo es? No, en una ocasión estaba el pueblo de Israel rodeado de 1 millón de gente, un ejército grandísimo. Se juntaron 3, 4 pueblos, los madianitas, los amonitas, todo. El rey era Josafat. Y estaba Josafat, ya usted sabe, amargado porque lo iban, y usted sabe cómo era eso, que eso no era fácil, y que no, que dame la corona. No, era que mataban al rey, mataban a los hijos del rey, a toda la familia real. Es un tema de supervivencia. Y en medio de la congregación, todo el mundo orando, todo el mundo clamando, hombre, anciano, niño, se levantó un levita llamado Jehiel. Usted no le dice historia, hermosa historia. Buenas tardes, hora feliz. Dios bendiga. Dios me le bendiga. ¿De dónde usted me llama? Fanny Díaz aquí de República Dominicana, Bienvenida, Fanny. Villa Liberación. Sí, tenemos que tener mucho cuidado porque que Dios no está hablando con todo el mundo. Ahora quiere decir que Dios le habla, pero la cosa no es así. Eso es muy delicado. Dios no habita en templos sucios, Dios es santo en toda la manera de vivir. Y Dios no habla con todo el mundo. Hay muchas personas que tienen una Biblia y van a una iglesia y ya creen que ya Dios le está hablando, pero la cosa no es así. Y La dígame, cosa no es así. ¿cómo yo sé si fue Dios que habló o no fue Dios que habló? Porque cuando Dios habla, siempre muestra, siempre revela. Porque Dios cuando va a hacer algo, Dios revela, Dios muestra. Y hay muchos que dicen que Dios le dijo, pero eso Dios no le ha dicho nada. Hay que tener cuidado con eso. Perfecto, Dios me le bendiga mucho, Fanny. Gracias por estar con nosotros. Antes de la llamada de Fanny, yo le estaba haciendo el relato de lo que ocurrió en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, la victoria de Moab sobre Moab y Amón, capítulo 20. Hermosa historia, hermosa. Estaba un desespero, una cosa ahí, y de repente
Dice el versículo 14, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así, pam, 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 no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero usted sabe quién fue que habló ahí. 786-961-8926. En el día de hoy cuestionamos, usted me deja saber su punto de vista sobre esta pregunta que estamos haciendo en el día de hoy. Dios me dijo, con una frecuencia asombrosa, aparecen en nuestras congregaciones gente que se atribuye la voz de Dios, que Dios le habló y que Dios le dijo. ¿Usted qué cree? ¿Qué usted opina? ¿Se le debe poner en disciplina a esa gente? Manuel Víctor dice Ezequiel 13:3, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Joanny dice, cuidado con los Dios me dijo. Jenky dice, yo no creo eso, que muchos dicen Dios me dijo, creo que Dios también puede decírmelo a mí. Anímese, déjeme saber su punto de vista en el día de hoy. Dios me dijo la frase. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y cuando usted lee la Biblia y un versículo poderoso, una porción bíblica, una historia bíblica le habla al corazón, es Dios que le está hablando. Pero no es a eso. Cuando un pastor está predicando, cuando un evangelista está predicando la palabra de Dios, enseñando de la palabra de Dios, es Dios que nos está hablando. Pero no es a eso que yo me refiero. Me refiero a gente que de la nada, verá, en un culto de oración o tal vez está en un proceso, ellos dicen, Dios me dijo que me regalara tu jipeta. 786-961-8926. Buenas tardes. Buenas noches, José Ceballos. Dios te continúe bendiciendo. Oye, Amén. antes se usaba mucho la frase Dios me dijo para Antes. intimidar cuando se enamoraba de una muchacha. Oh. Y ahí con ese Dios me dijo, también hubo mucho matrimonio destruido porque no era de Dios, pero la gente va a intimidar. Y para uno saber, Josué, si le están hablando de parte de Dios, tiene que estar avalado a la palabra. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien el estar atento a la palabra, mi hermano. Hoy esto es un relajo que Dios me dijo. Imagínense tanto testimonio que uno oye en los púlpitos muchas veces en la calle, gente alterando testimonio también, que Dios me dijo, y si dijeron que eran estos, inventan tantas cosas, Josué. Hermano, tenemos que ir a la palabra. Dios le bendiga. Shalom. Dios me le bendiga, varón, pero oiga este testimonio de esta hermana, hermana María. Dice, Dios habla con usted. No, espérese. Voy a comenzar. Dios habla como usted habla conmigo, dice María. Dios me habló, me dijo que mi esposo se iba de viaje. Él lo tenía callado. Luego que él vio que Dios me lo reveló, a los 2 días entonces fue que me lo dijo y él se fue de viaje. Créetelo que tú vas a hacer lo que te da la gana. Y entonces el esposo no le había dicho, el esposo se iba de viaje. ¿Qué esposo se planea un viaje y no se lo dice a su esposa? Ya por ahí yo sé que la situación entre ellos dos no estaba muy buena porque que usted se va de viaje y usted no le va a decir nada a su esposa. Está raro eso. Bueno, pero Dios le dijo a la sierva, tu esposo se va de viaje. Ay, Dios mío. 786-961-8926. Este programa se llama La Hora Feliz y yo soy Josué Besaleel Ceballos. Cuéntame tu opinión. Dime tu opinión sobre Dios me dijo. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Josué. Samaria Salas de Santo Domingo. Cuéntame. Bueno, Dios nos habla. La palabra de Dios misma dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No es lo mismo cuando dice el Señor que el Espíritu nos recordará todas las cosas. Ahí se refiere que Él nos ha enseñado, ahí se refiere a la palabra. Pero ¿qué sucede? En mi experiencia, yo estoy orando, estoy meditando, estoy en la palabra, y es
de repente vienen cosas así, literalmente, intrusiones, cosas así, literal. Esto así, así, así. Y pensamientos, que uno dice que son pensamientos de un yo. No, no, no se lo puede, no, hombre, eso son cosas mías. ¿Qué pasa? Yo lo veo en el plano natural. Ahora bien, decir Dios me dijo es delicado, pero ¿cómo usted explica que cosas que nadie sabe, literalmente, Dios te las muestra de alguna manera u otra, Dios es como si te lo dijera al oído, y entonces tú lo rechazas porque eso es así, pero entonces tú lo ves luego con tus ojos en el plano natural y tú quedas en shock, dependiendo de lo que sea, y la gloria de Dios. Entonces, hay otro detalle, y es que no todo se dice, no todo se dice. Uno, incluso profetas, que son profetas, y van a, no, no todo lo que el profeta recibe es para decírselo a la persona necesariamente. Muchas veces para orar, otras veces no es el momento de decírselo, pero la mayoría de las veces es para orar. Dios te bendiga mucho, hermana. Gracias por estar en nuestra sintonía. África Rojas dice que sí es posible que Dios nos hable porque a mí me ha hablado. África es una de esas hermanas que tiene el privilegio de que Dios le haya hablado. Déjame ver. Dios bendiga a Mauri Vázquez, donde quiera que se encuentre. Dice a Mauri, Dios me usa en profecía fuertemente, pero yo nunca he dicho soy profeta. Solamente hablo cuando Dios verdaderamente me manda, pero por ahí andan tantos falsos profetas que Dios me dijo, y por eso viven en líos, de líos en líos, y de profesión en profecía, buscando quien le diga Dios me dijo. Mucha gente que anda en eso. A propósito, ayer estaba yo conversando con unos hermanos de nuestra iglesia y uno me contó bueno, estuvimos analizando porque los martes yo me reúno con los hombres para hablar y responder preguntas y tenemos un ambiente muy lindo de compartir. Llevamos una comidita, una cosa y nos juntamos para hablar, cantamos, oramos, pero sobre todo intercambiamos. Es como una hora feliz íntima, ¿verdad? Entre nosotros. Y una de las cosas que salió a relucir fue que él me mencionó una actividad evangelística que iba hace un tiempo aquí a la ciudad de Orlando y habían como 10 invitados y entre los invitados no había ni un pastor, todos eran profeta y apóstol, porque ahora antes era el título apóstol Josué Ceballos o profeta Josué Ceballos. Ya no, ya ahora se ponen los dos títulos, profeta y apóstol Josué Ceballos. Y nadie es pastor ahora, nadie evangelista, porque eso parece que es muy poca cosa. Entonces ahora es apóstol y profeta Josué Ceballos. Así que ya usted sabe, una lista de gente y no había ni un humilde pastor entre ellos, todos eran profeta y apóstoles. Ya, de que usted ve eso, usted si tiene dos dedos de frente, si usted tiene un granito de sentido común y un poquito de conocimiento del Evangelio, y no aquí no es que estoy juzgando necesariamente, estoy definiendo una conducta. Si usted tiene dos granitos de sal de cerebro y un poquito de conocimiento de la Biblia, y 10 de los que están ahí, ninguno son pastores ni evangelistas, todos son profetas y apóstoles. O sea, no diga que hay 4 profetas y 6 apóstoles, no, todos son profetas y apóstoles, los dos títulos. Usted tiene que ponerse sospechoso y decir como, está como rara la cosa. Pero bueno, 786-961-8926. Dice Iluminada Hogando, a mí fue que mi hijo estaba planeando un viaje y yo no lo sabía y me soñé que él y yo salíamos juntos, pero él se fue por otra puerta de donde estábamos y yo le dije, tú vas. Y él se sonrió, él está en Chile hoy. Eso fue un sueño que yo tuve, que mi hijo estaba preparando un viaje. Hermana Iluminada, ¿y usted nunca antes había hablado con su hijo de la posibilidad de emigrar, de viajar? Nunca eso se mantenía escondido. Bueno,
Gracias por estar con nosotros. Dice Julia Ávila, está muy de moda decir así. Oh, está de moda todavía. Yo pensaba que eso ya no se usaba o había pasado de moda, pero parece que sigue de moda. Yo entiendo que la única forma en que uno se da cuenta es cuando cuando no se contradice con su palabra. Es decir, tiene que haber coherencia. 786-961-8926. Esta es la hora feliz. Dios me dijo. Hay gente que yo le digo, son cinta negra en que Dios me dijo. Y Dios me dijo que no. Y entonces yo no salí. Y cuando el COVID, Dios me dijo que sí. Y yo salí. Y entonces Dios me dijo que no salga de tu casa hasta que yo te avise. Y el COVID se acabó hace 4 años y ellos todavía están en su casa porque Dios no le ha dicho que salga. Señores, hay gente que es de atar, que están. Ana Brito, eso está mal. Dios le bendiga. Ahora en este tiempo demasiado profeta. Según ellos, Dios le dijo, por lo que están es actuando por emociones. No se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Dice por acá Leonida desde Santo Domingo, el pueblo de Dios debe anhelar el discernimiento espiritual. Y hoy hay muchos engañadores para engañar, dicen Dios me dijo. Pero el problema es que esa gente tiene público. Yo creo que eso también es lo más preocupante, que esa gente tienen seguidores que los siguen en las redes sociales, los siguen y entonces ya tú sabes, y viene fulano, el profeta y apóstol Josué Ceballos, y entonces él tiene una palabra de fe, un rema nuevo, él tiene una revelación especial, unos códigos, va a desatar unos códigos nuevos sobre tu vida. Y el gentío va. Si dicen el hermano Josué Ceballos, no van, pero hermano, eso es poca cosa, pero el apóstol y profeta Josué Ceballos viene a revelar unos códigos nuevos, una nueva rema, a desatar palabra de fe sobre todo. Ay, bendito sea el Señor. No caben ahí. 786-961-8926. Esta es la hora feliz. Déjeme saber lo que opina. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Dios lo bendiga. Amén. Espero que todo esté bien allá por la misericordia de Dios. Yo también allá. Sí, el Señor le habla a la persona. Cuando yo tenía como 17 o 18 años, arrodillado en mi profesional, yo escuché la voz del Señor. Él me dijo, ¿por qué tú tienes que confesarle tu pecado a un hombre? Y yo miré para todos lados y no vi a nadie. Y yo cuando yo me levantaba de ahí era para jugar lotería y billete y quiniela, que la avenida Duarte me quedaba cerca. Entonces, a los muchos años después de eso, si eso fue siendo yo un converso, y a los muchos años después de eso, yo le pregunté al Señor, dime si mi familia y yo están inscritos en el libro de la vida. Y se lo pregunté 3 veces y el Señor me contestó. Sin embargo, yo abrí una Biblia que tenía de los años 60 y ahí estaba la respuesta y la Biblia no estaba marcada con nada. La palabra dice, así dice el Señor, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacaré lo precioso de lo vil será como amigo, que se convertirán ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Te pondré por un fortificado en medio de mi pueblo, pelearán contra ti y no te vencerán porque yo Jehová estaré contigo. Jeremías 15, del 19 al 21. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Dios te habló por su palabra. Gloria a Dios, qué bendición. 786-961-8926. Esta es la hora feliz cuestionando y usted me deja saber lo que opina. Dice por acá, ¿quién es que dice que me está llamando? Espérese. Dice por acá, Carlos, Dios me dijo, esa es tu esposa. Y con lucha y prueba tenemos 30 años de matrimonio. Desde valiente, Carlos Cabral. Dios le tiene 30 años cogiendo luchas con su esposa. No, pero yo sé que tú la amas, Carlos. Hora feliz, buenas tardes. Dios bendiga. Dios bendiga, hermano. Dios me le bendiga más. Baje el volumen de su radio, por favor, para escucharla mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿cuál es su opinión? Bueno, diario. A mí me habla diario. Y evangelista, predicando en la iglesia que está Dios dijo, eso yo tengo 73 años y estoy escuchando
todo el tiempo de mi vida, yo me convertí en el 92. Y de ahí para acá, yo siempre he escuchado eso. No, que Dios me dijo. Pero venga acá. Y si Dios me dijo a mí, ¿y por qué el pastor? Es que Dios es enemigo del pastor. Que no se lo puede decir al pastor. Dios está planeando, Dígame, Dios está planeando algo sin decirse al pastor, porque el pastor no. Se lo va a decir al varón Josué, que él es el que sabe de eso. Dios te bendiga mucho. Gracias, mi hermano. Gracias por estar con nosotros en la hora feliz. Dice el apóstol Pedro, este sí es verdad, de los apóstoles de verdad. Dice el apóstol Pedro la siguiente cosita que yo, ¿verdad? Para que usted lo tenga pendiente. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Estoy citando la Biblia. Ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. 786-961-8926. Déjeme saber su punto de vista. Yo no estoy preguntando si Dios habla hoy o no directamente. Es más un cuestionamiento a la cantidad de gente y la frecuencia preocupante con que la gente está diciendo que Dios le dijo. Y también, como adición a esta pregunta así que tengo en la mente, está el asunto de si hay que poner en disciplina a la gente que sale con eso. Bueno, señores, el tiempo se me fue por los dedos. Yo no sé qué fue porque ya tenemos que terminar. Déjeme terminar con esta opinión y ya con eso cierro. Buenas tardes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Te proteja. Yo sí entiendo que Dios le habla al hombre. Dios le habla al hombre en el corazón. Dios puede hablarle al hombre. Le susurra en el oído, le habla en el corazón. Pero es una realidad. Ahora se están desatando una de profetas que Dios me dijo que tú te vas a casar con Juana y Juana está casada. Dios me dijo que tú vas a tener tal cosa. Eso no es así, varón. Dios te bendiga mucho, hermano. Déjalo así. Gracias por estar con nosotros. Repito, el tiempo ya se me acabó. No puedo seguir recibiendo más opiniones. Agradezco, como siempre, la gentileza de usted, querido hermano, hermana, amigo, que me llama, que me escribe. Gracias de todo corazón. Con respecto a esto que nosotros hemos hablado, la verdad es que es muy preocupante. Pero déjeme hacer una aclaración. El Espíritu Santo que está con nosotros es responsable, uno de sus atributos, de acuerdo a lo que dice el Evangelio según San Juan. Jesús le había dicho muchas cosas a los discípulos y más de la mitad más de la mitad, un alto porcentaje de las cosas que ellos vieron y escucharon de Jesús, ellos no la procesaban, no las entendían. Y a Jesús le está diciendo a ellos, le está diciendo, es bueno que yo me vaya porque ustedes necesitan, ¿verdad?, una ayuda adicional. Y Dios, ¿verdad?, en su plan maravilloso sabía lo que estaba haciendo. Entonces, dice la palabra del Señor, yo le enviaré, en el Evangelio según San Juan, un consolador, capítulo 14 de Juan, ¿verdad? No, yo no te voy a dejar huérfano. Y repito, una de las funciones que tiene el Paracleto, el Espíritu Santo, es que dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, hoy día el Espíritu Santo nos recuerda palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo puedo decir que la administración que recuerda la palabra de Dios, que fija el conocimiento de lo de Dios, está activo en nuestros días. No es un ejercicio intelectual de que usted lee la Biblia intelectualmente y usted escribe y toma nota como que usted está leyendo un libro de literatura, un libro de historia. No, la palabra de Dios es fuente de vida hoy y parte de la razón por la cual la palabra de Dios es viva, no es por la letra con que fue impresa la Reina Valera, no es por la tinta que se usó o el papel que se usó en confeccionar la Biblia, no hay nada mágico en el libro per se, en el papel, en la tinta, no. Lo que pasa es que esa palabra escrita está respaldada por el cielo y el Espíritu Santo la hace vida en nosotros. Y cosas que usted no se acordaba o cosas que usted necesita en un momento determinado, el Espíritu Santo haciendo su función, haciendo su trabajo, nos recuerda algo
Y en ese sentido, claro que Dios te está hablando porque el Espíritu Santo está activando una palabra en ti, que no es una palabra nueva, que es una revelación especial. No, está activando algo que ya está en su palabra y que se está haciendo evidente en un momento determinado de tu vida. Entonces, en ese sentido, yo no tengo razón para decir que Dios no habla hoy. Claro que Dios habla hoy. Hay mucha gente que cree como que el Espíritu Santo se fue después de que se cerró el canon bíblico o cuando murió el último de los apóstoles. No, el Espíritu Santo es para guiar a la iglesia mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Por lo tanto, sí, Dios habla hoy a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo que activa el conocimiento de su palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahora bien, nosotros estamos mirando gente que están cualquierizando la palabra de Dios con asuntos triviales. Las profecías, los dones espirituales se dan para la edificación de la iglesia, para fortalecer la fe de los santos. Hay un propósito divino, no es un tema de decir y que banalidades, vanidades, cosas que realmente no tienen como... ¿Usted cree que Dios va a estar llamándole a usted para decirle que compre el motor o que no lo compre? Cosas que son triviales. Busque dirección del Señor en el sentido, Señor, abre puerta, provee el dinero, si es tu voluntad, pero usted no tiene que estar cualquierizando. Dios me dijo que lo comprara. Tenemos que tener cuidado y yo creo que ha sido un servicio débil que hemos dado, que a quien dice que Dios le dijo, le damos más participación en la iglesia, en lugar de nosotros corregir esa conducta, porque es que eso abusan. Repito, no estoy diciendo que Dios no hable. Yo creo que el Espíritu Santo habla hoy día. Repito, el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene hablar hoy día, pero no habla cualquier cosa, pero no habla cosas de una manera trivial. El Espíritu Santo activa algo con un propósito para engrandecer el reino y la obra de Dios. Pero nosotros a veces estamos, ¿verdad? Cualquierizando la cosa. ¿Significa que yo no puedo tener un pensamiento? ¿Significa que a mi mente no puede llegar una idea? Por supuesto que a tu mente, porque Dios te ha dado intelecto, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado la capacidad de tú poder discernir, de comprender, de percibir. Dios te dio ojos, te dio tacto, te dio olor, te dio nariz para oler, te ha dado capacidades para que tú interpretes lo que está pasando a tu alrededor, sin necesariamente significar que es una presencia divina particular por una cosa específica. No, es que tú estás porque tú eres creación de Dios y Dios puso en los cristianos y en toda la criatura, en todos los seres humanos, Dios le puso capacidades para pensar y para analizar. Hay gente que como que se le ha olvidado eso. Los que no son cristianos piensan y tienen capacidad de percibir y de interpretar cosas. Los que no tienen al Espíritu Santo tienen inteligencia también, porque es un regalo que Dios se lo dio. Y entonces, que le dio a todos nosotros. Entonces, cuando usted siente en su corazón, cuando usted piensa en su corazón, dale un consejo a alguien. Dígale, manito, yo te doy un consejo. Usted no tiene necesariamente que afianzarse en la muleta de que Dios me dijo que te dijera que no compre esa casa. Usted puede decirle, manito, mira, yo he estado pensando y yo creo que sí te conviene que compre la casa por esto, por esto y por esto. Ora y pídele al Señor que te confirme, pídele al Señor que abra puertas. Pero tú puedes decirlo así, pero es que a veces hay un tema, yo creo que sí, que es como de oferta y demanda, que hay como una demanda de que la gente quiere lo sobrenatural y entonces como la gente quiere lo sobrenatural, aparecen gente que humanamente le dan lo sobrenatural sin ser sobrenatural. Entonces, yo creo que en algún momento los pastores tenemos como que cuestionarnos y decir, mira, ¿qué yo voy a hacer con el hermano fulano que anda diciendo con una frecuencia? Y usted sabe que usted tiene discernimiento espiritual, que eso no es de Dios, no fue Dios que dijo nada, fue él que está diciendo eso. Entonces, eso tiene un poder para confundir, un poder para generar. A veces se le presenta como un ego a uno, porque Dios me dijo, yo soy más santo que otro. Entonces, son cosas que hay que corregir en la iglesia. Entonces, termino diciendo, nunca una palabra de Dios va a contradecir la Biblia. Hay gente que Dios me dijo y se echa de enemigo a la iglesia entera, se echa de enemigo al pastor porque Dios le dijo que hiciera una cosa que nadie está de acuerdo con eso. No, porque Dios me dijo que... Entonces, usted tiene que tener discernimiento, usted tiene que saber que Dios habla a través de su palabra y su palabra no se contradice. Usted sabe que usted puede contar con el consejo de gente, en la multitud de consejeros hay sabiduría y usted pregunta, ¿qué tú opinas de tal cosa? Eso no te hace menos espiritual.
Eso te hace una persona sensata, una persona prudente. Preguntar y decir qué tú opinas, qué opinión te merece. Tú puedes darme un consejo al respecto. Y usted no tiene necesariamente que decir que Dios me dijo, porque no es que Dios no quiera bendecirnos, no es que Dios no quiera guiarnos. Repito, el Espíritu Santo, esa es su función, guiarnos hacia toda buena obra. Pero es que el utilizar la palabra, la frase Dios me dijo, usted está arriesgando, usted está poniendo, como literalmente, usted está poniendo el nombre de Dios en vano. Y eso es muy peligroso. Así que tengamos cuidado, oremos, pidamos al Señor cada día más discernimiento, inteligencia espiritual para nosotros poder discernir, ¿verdad? Y no se presione, manito. No se si usted ve que usted sintió algo y usted dijo una palabra y no le hicieron caso, no se sienta presionado en decir que Dios me dijo. No, manso, que si Dios está contigo, Dios te va a respaldar aunque el hombre te rechace porque tú no dijiste la frase Dios me dijo. Busquemos la aprobación de Dios por encima de la aprobación de los hombres. Me voy por hoy. Un abrazo. Dios te bendiga mucho. Como siempre, para tu hermano en Cristo, Josué Besaleel Ceballos. Ha sido un alto honor, un placer, un privilegio haber estado contigo en esta hora feliz. Ora por nosotros y Dios mediante, si Dios lo permite, estaremos en otro episodio pronto. Un abrazo. Dios te bendiga más.